El aire frío de la mañana se colaba sin piedad por las grietas de la ventana, un recordatorio helado de que ya no pertenecían a aquel lugar. Carmen, con sus 48 años pesándole como un siglo entero sobre los hombros cansados, contaba las últimas monedas sobre la mesa de madera gastada, arañada por años de comidas familiares que ahora eran solo un recuerdo doloroso. 87 euros. Eso era todo lo que se interponía entre su familia y la nada absoluta. El eco de la risa de su marido, Ricardo, todavía resonaba en las esquinas de las paredes desnudas, un fantasma cruel de la vida que se les había escapado brutalmente entre los dedos. El accidente en la obra no solo se había llevado al hombre que amaba con cada fibra de su ser, sino que había activado una trampa mortal de deudas con prestamistas sin escrúpulos que ahora se cerraba sobre ella como una mandíbula de acero. El olor a café barato de la cafetería donde trabajaba hasta ayer se había pegado a su ropa, mezclado ahora con el aroma agrio de la desesperación y el polvo. Su estómago se retorcía violentamente, un nudo de hambre y miedo. En la otra habitación, envueltos en mantas delgadas y raídas que olían a humedad, dormían sus hijos, su único tesoro. Leo, con sus 10 años, había perdido la luz infantil de sus ojos, reemplazada por una seriedad impropia de su edad, la de un hombrecito forzado a crecer demasiado rápido. Dormía con el ceño fruncido, como si incluso en sueños estuviera luchando contra los monstruos que ahora eran reales y tenían nombres de deudas y desalojos. A su lado, la pequeña Sofía, de apenas 7 años, tosía en sueños, un sonido húmedo y persistente que atravesaba a Carmen como un cuchillo helado. La humedad de aquella casa alquilada se le había metido en los pulmones, y Carmen sentía una oleada de náusea y culpa subir por su garganta. No tenía dinero para medicinas, no tenía dinero para una comida caliente. Era una madre que no podía proteger a sus cachorros, y esa verdad era más dolorosa que el hambre, más fría que el viento. Escuchaba sus respiraciones desiguales en el silencio pesado, y cada inhalación era una acusación, cada exhalación un recordatorio de su fracaso. Los golpes en la puerta habían llegado 2 días antes. No eran los toques suaves de un vecino, sino el impacto duro y seco de la autoridad, resonando como un martillo de juez, el aviso de desahucio. El propietario, un hombre con ojos que no veían personas, sino problemas financieros, le había dado 48 horas. La vergüenza la quemaba por dentro, mientras empaquetaba su vida entera en cajas de cartón endebles y bolsas de basura. Sintió las miradas curiosas de los vecinos a través de las cortinas, una mezcla de lástima y un sutil alivio por no ser ellos los protagonistas de esa tragedia. El sonido metálico de la cerradura girando por última vez, dejándolos fuera, en la acera fría, fue el sonido del fin de su mundo. Sus pocas pertenencias parecían patéticas bajo la luz gris del cielo. Una maleta vieja atada con cuerda, 2 colchones enrollados y una caja con los juguetes rotos de los niños. Recordó la voz del prestamista, suave como el veneno, diciendo: «Los accidentes pasan, señora, pero las deudas quedan». Le habían quitado todo, absolutamente todo. Ahora estaban sentados en un banco del parque, el único lugar que no les cobraba por existir. El metal frío se sentía como un bloque de hielo a través de su abrigo fino y desgastado. Sofía se acurrucaba contra su costado, temblando a pesar de sus esfuerzos por darle calor, mientras Leo miraba fijamente a las palomas con una expresión de rabia contenida que la asustaba. Los 87 euros en su bolsillo pesaban como plomo. ¿Qué podía hacer con eso? ¿Pagar una noche en una pensión miserable y sin calefacción para quedarse sin nada que darles de comer? ¿Comprar algo de pan y leche caliente y dormir a la intemperie, exponiendo los frágiles pulmones de Sofía a una neumonía segura? Cada opción era un abismo diferente, y ella estaba en el borde de todos ellos. El hambre en su propio estómago era un dolor sordo, pero el hambre que imaginaba en sus hijos era una tortura aguda. Veía a otras familias pasar, riendo, y un resentimiento amargo le subía por la garganta. La desesperación era una niebla densa que le impedía pensar. No había salida. Eran invisibles. Fue entonces, en el punto más bajo de su existencia, cuando un recuerdo acudió a ella. El rostro amable del párroco local,
el padre Miguel, quien había oficiado el modesto funeral de Ricardo. Recordó sus palabras de consuelo, su oferta que en su momento pareció vacía. Si alguna vez necesita algo, no dude en acudir a mí. Era un clavo ardiendo, la humillación final para una mujer que siempre había trabajado duro, pero sus hijos eran infinitamente más importantes que su orgullo hecho pedazos. Con las últimas fuerzas que le quedaban, los levantó del banco. «Vamos», susurró, su propia voz sonándole lejana y rota. La caminata hasta la parroquia fue un calvario. El corazón le martilleaba en las sienes cuando llamó a la pesada puerta de roble. La conversación fue breve, susurrada en un despacho que olía a cera de velas y libros viejos. Carmen no suplicó, simplemente expuso la cruda verdad. El sacerdote, un hombre anciano de ojos tristes, suspiró. No tenía mucho, pero tenía algo, un techo, un refugio desesperado. La llave que le entregó era de hierro viejo y oxidado. Era lo único que se interponía entre ellos y la calle. La llave de hierro era una promesa y una condena. Fría, pesada y oxidada, se clavaba en la palma de la mano de Carmen como la espina de una realidad ineludible. El padre Miguel, con su voz suave y sus ojos llenos de una lástima que a ella le quemaba el alma, la había descrito como una oportunidad única. La antigua iglesia desacralizada de San Miguel, una estructura románica en las afueras del pueblo, programada para su demolición. «Nadie os molestará allí, hija», le había asegurado. En la palabra «nadie», Carmen sintió un escalofrío de aislamiento, pero la palabra «allí» era un ancla, un lugar, un techo. Trató de venderles la idea a sus hijos con una sonrisa quebrada que no le llegaba a los ojos. Les habló de un castillo antiguo, de un refugio secreto solo para ellos tres. Leo, con esa seriedad de adulto que se le había instalado en el rostro, simplemente asintió, sin creer una palabra. Sofía, febril y pequeña, solo quería el calor de su madre. La esperanza era una llama diminuta y temblorosa, y Carmen soplaba sobre ella con todas sus fuerzas, rezando para que no se apagara. El camino hacia la iglesia fue una procesión silenciosa y agotadora. Dejaron atrás las últimas calles pavimentadas del pueblo, y el mundo se convirtió en un sendero de tierra y piedras. El viento helado soplaba desde los campos yermos, silbando con una voz desoladora que parecía burlarse de sus delgadas ropas. Carmen cargaba la maleta de cartón y una bolsa con las mantas, mientras que Leo, valientemente, arrastraba el colchón enrollado que era casi tan grande como él. Cada paso era un esfuerzo. El peso no era solo físico, era el peso de la incertidumbre, el peso de su futuro aplastándolos contra el suelo. El cielo, de un gris plomizo y uniforme, prometía una lluvia fría que no tardaría en llegar. Sofía, aupada en la cadera de su madre, escondía la cara en su cuello. Su pequeña respiración caliente era el único punto de calor en el universo gélido de Carmen. La iglesia apareció en el horizonte como un diente roto contra el cielo, solitaria, majestuosa y completamente abandonada. La esperanza de Carmen vaciló por primera vez. Al llegar, la sensación de abandono se convirtió en una certeza aplastante. La iglesia de San Miguel no era un castillo, era una ruina. Un cementerio antiguo y descuidado la rodeaba como un cinturón de muerte, con lápidas de piedra inclinadas y cubiertas de musgo, como si los muertos intentaran escapar de la tierra. La maleza crecía salvaje, asfixiando los muros de piedra y trepando por los contornos de las ventanas tapiadas con tablones podridos. El aire olía a tierra mojada, a descomposición vegetal y a una soledad de siglos. Carmen sintió un nudo de pavor formarse en su estómago. La gran puerta de madera, combada por la humedad, parecía sellada. Leo empujó con todas sus fuerzas, pero no se movió. Carmen dejó las bolsas en el suelo y usó todo su peso. El sonido que produjo la puerta al abrirse no fue un crujido, fue un gemido gutural y prolongado, el lamento de una bestia moribunda. El interior era una vasta caverna de oscuridad y silencio, un silencio que era más ruidoso que cualquier grito. Una vez dentro, el frío se intensificó. Era un frío de piedra, de cripta, que se adhería a la piel y calaba hasta los huesos. El olor a polvo y moho era tan denso
que casi se podía masticar. Rayos de luz grisácea se filtraban por las grietas de los tablones, iluminando nubes de polvo que danzaban en el aire como espectros. El suelo estaba cubierto de escombros, hojas secas y los excrementos de innumerables pájaros que habían encontrado refugio en las vigas del techo alto y oscuro. La voz de Carmen, al llamar a sus hijos para que se mantuvieran cerca, no produjo eco, fue absorbida por la inmensidad vacía, como si el propio edificio se la tragara. La falsa esperanza se desmoronaba con cada segundo que pasaban allí. Esto no era un refugio, era el esqueleto de un lugar sagrado, y ellos eran los gusanos que habían venido a habitarlo. Carmen tragó saliva, el sabor amargo de la bilis subiendo por su garganta, mientras buscaba con la mirada la puerta que el sacerdote había mencionado, la que llevaba al sótano, al infierno bajo el infierno. La encontró en un lateral, cerca de los restos de lo que debió ser el altar mayor. Era una puerta baja de madera oscura, con un simple cerrojo de hierro. La llave oxidada encajó con un chirrido metálico que arañó los nervios de Carmen. Al girarla, el mecanismo protestó con un chasquido seco. Al entreabrir la puerta, una ráfaga de aire viciado y pútrido les golpeó en la cara, un miasma concentrado de podredumbre, humedad y excrementos de rata. Era un olor tan vil, tan nauseabundo, que Sofía empezó a toser convulsivamente, un sonido áspero y seco que resonó en el silencio de la nave. Leo retrocedió un paso instintivamente, tapándose la nariz y la boca con el cuello de su jersey. Carmen sintió que el corazón se le detenía en el pecho. Por un instante, consideró cerrar la puerta, volver a la intemperie, al frío cortante, a la nada. Cualquier cosa era mejor que el hedor a tumba que emanaba de aquella oscuridad. Pero no tenían a dónde ir. Con el alma hecha pedazos, empujó la puerta y se asomó a las tinieblas que había debajo. Una escalera de piedra, empinada y resbaladiza por la humedad, descendía a la negrura total. Carmen vaciló, su mano temblorosa buscando a tientas un interruptor en la pared de piedra. Sus dedos rozaron algo frío, metálico y cubierto de telarañas. Lo accionó. Tras un parpadeo agónico, una única bombilla desnuda, colgada de un cable mugriento en el centro del techo bajo, cobró vida. La luz que arrojaba era débil, amarillenta y enfermiza, pero fue suficiente para revelar el horror en su totalidad. No era un sótano, era una tumba, un espacio rectangular de unos pocos metros cuadrados, con paredes de piedra maciza que chorreaban agua constantemente, creando un sonido de goteo perpetuo que era como la tortura de una gota china. El suelo era de tierra apisonada y piedra irregular, cubierto por una capa de suciedad y moho. La bombilla solitaria iluminaba las paredes, revelando la verdadera pesadilla. Estaban cubiertas por manchas irregulares y expansivas de moho negro y verdoso, un hongo vivo y pulsante. La promesa de un techo se había convertido en la certeza de una enfermedad. El aire era irrespirable, denso y pesado, cargado de esporas de moho y del olor penetrante y amoniacal de los orines de rata. En las esquinas, pequeñas montañas de excrementos confirmaban la presencia de una colonia activa de roedores. No había ventanas, ni ventilación, solo la escalera como única vía de entrada y salida de aquel pozo de miseria. No había agua corriente, no había calefacción. El frío no era como el del exterior, un frío que se combatía con movimiento. Este era un frío estático, sepulcral, que emanaba de la piedra y de la tierra húmeda. Un frío que se metía en la médula de los huesos y se quedaba allí para siempre. Carmen sintió una oleada de náuseas y mareo. La pequeña llama de esperanza que había albergado se extinguió de golpe, ahogada por la densa y fétida atmósfera del sótano. La había traído a esto. Había traído a sus hijos a morir lentamente en este agujero. Sofía, que aún no había parado de toser, soltó un quejido lastimero. El sonido agudo y frágil de su tos empeorada resonó en el espacio confinado, un eco macabro que parecía rebotar en las paredes mohosas. Cada inspiración parecía ser una lucha, como si el aire venenoso del sótano se negara a entrar en sus pequeños y débiles pulmones. Carmen la abrazó con fuerza, sintiendo el temblor febril de su cuerpecito a través de la ropa. La culpa la apuñaló con una ferocidad que le robó el aliento.
¿Cómo había podido ser tan estúpida, tan desesperada como para creer que esto podía ser una solución? El sacerdote no les había dado un refugio, les había dado una sentencia de muerte. Este lugar no era para vivir, era para enfermar y desaparecer. Miró a Leo. Él no lloraba. Estaba de pie junto a la escalera, pálido como un fantasma, sus ojos muy abiertos fijos en una esquina oscura donde algo se había movido con un rápido correteo. Su expresión era de puro terror y una profunda y amarga decepción. La decepción de un niño que acababa de ver a su madre llevarlo al mismísimo infierno. La desesperación la inundó por completo, una marea negra y helada que ahogaba cualquier pensamiento racional. Se dejó caer de rodillas sobre el suelo sucio y húmedo, sin importarle la mugre ni el frío. El sonido sordo de sus rodillas al golpear la tierra fue el sonido de su rendición. Había luchado, había trabajado, había tragado su orgullo, y todo para acabar aquí, en un sótano infecto que ni las ratas merecían. Había pensado que tocar la calle era el fondo. ¡Qué ingenua! El padre Miguel le había entregado una pala y le había mostrado que el pozo era mucho más profundo. Las lágrimas, que había contenido durante días, brotaron por fin, calientes y amargas. No eran lágrimas de tristeza, eran de rabia impotente. Lloraba por la injusticia de la muerte de su marido, por la crueldad de los prestamistas, por la falsa caridad de un sacerdote, y sobre todo, lloraba por el fracaso monumental en el que se había convertido como madre. Sus sollozos eran silenciosos, ahogados, para no asustar más a los niños, pero sacudían todo su cuerpo. El sonido del agua goteando, rítmico e incesante, se convirtió en la banda sonora de su miseria. Gota a gota, como los segundos de vida que sentía que se les escapaban en aquel agujero. Carmen se tocó la cara y sintió sus mejillas empapadas. El frío del sótano parecía pegarse a sus lágrimas, convirtiéndolas en hilos de hielo sobre su piel. Miró a su alrededor, a las sombras que la única bombilla proyectaba, sombras que se retorcían y danzaban como demonios burlándose de ella. Vio la silueta de una rata grande y audaz asomarse por detrás de una piedra suelta, sus bigotes temblando en el aire, sus ojos negros y brillantes observándolos sin miedo. El animal parecía el dueño del lugar, y ellos los intrusos. Sintió un escalofrío de repulsión recorrerle la espina dorsal. Esto no podía ser real. Tenía que ser una pesadilla. Pero el frío que le calaba los huesos, el olor que le revolvía el estómago y la tos persistente de su hija eran demasiado reales, demasiado crueles. Extendieron sus delgadas y raídas mantas sobre el trozo de suelo que parecía menos húmedo, una patética ilusión de hogar. El tejido absorbió la humedad de la tierra casi al instante, volviéndose frío y pegajoso. Carmen se tumbó y atrajo a sus dos hijos hacia ella, formando un pequeño nido humano en medio de la podredumbre. Podía sentir los latidos asustados de sus corazones contra su pecho. Leo no decía nada, pero su cuerpo estaba rígido como una tabla. Sofía temblaba incontrolablemente, y su tos se había convertido en un jadeo preocupante. Carmen los cubrió con su propio abrigo, aunque ella misma temblaba de frío. Les susurró palabras de consuelo que sonaban falsas y huecas en sus propios oídos. Les prometió que todo estaría bien, que solo era por una noche, una mentira flagrante que ni ella misma se creía. La oscuridad del sótano, apenas rota por la bombilla amarillenta, parecía tener peso, una presencia física que los aplastaba, sofocándolos. El agotamiento físico y emocional era total. Carmen cerró los ojos, pero el sueño era imposible. Cada sonido la ponía en alerta. El goteo del agua, el susurro del viento colándose por alguna grieta invisible en lo alto de la iglesia, y sobre todo, el correteo y los chirridos agudos de las ratas, que se movían por la oscuridad con una familiaridad aterradora. Podía oírlas cerca, muy cerca, explorando sus escasas pertenencias. Imaginaba sus hocicos husmeando las mantas, sus garras arañando la tela, y la náusea volvía a subirle por la garganta. La falsa esperanza se había transformado en un terror muy real y tangible. Este lugar no era un interludio antes de una solución. Era el final del camino, un final lento, frío y enfermizo. La tos de Sofía volvió a sonar.
más débil esta vez, y ese sonido fue como un golpe directo al corazón de Carmen. Una certeza fría y absoluta se instaló en su mente. Si no salían de allí, y pronto, la tos de su hija no sería el único sonido que se apagaría en la oscuridad de aquel sótano. La noche se hizo eterna, un limbo de frío y miedo. Carmen no durmió ni un segundo. Se quedó inmóvil, escuchando las respiraciones de sus hijos, vigilando las sombras, sintiendo cómo la humedad helada del suelo le robaba el calor corporal. Se sentía atrapada, enterrada en vida junto a lo que más amaba en el mundo. El aroma a moho se le había metido en la nariz, en la garganta, en los pulmones. Era el olor de su propia derrota. La estructura románica de la iglesia, que desde fuera podría haber parecido majestuosa, era en realidad una cáscara vacía, una fachada que ocultaba esta cámara de tortura. La ironía era cruel. Habían buscado refugio en la casa de Dios y habían encontrado el infierno. No había fondo más hondo que este. La desesperación del parque le parecía ahora un lujo, un recuerdo lejano de cuando todavía tenían la opción de moverse, de huir. Aquí no había huida posible, solo una escalera que subía a una iglesia vacía, en medio de la nada. Estaban completamente solos. El silencio de las primeras horas de la madrugada era el más aterrador. Las ratas parecían haberse calmado, el viento amainado. Solo quedaba el goteo constante del agua y la respiración irregular de Sofía. En esa quietud sepulcral, Carmen se enfrentó a la verdad más cruda. Había perdido a su marido, su casa, su trabajo, su dignidad, y ahora estaba a punto de perder a sus hijos, no por una catástrofe repentina, sino por un lento y miserable declive en un sótano olvidado. La impotencia era una fuerza física que la paralizaba. No tenía dinero, ni contactos, ni fuerzas para seguir luchando. Se sentía como una pequeña hormiga atrapada bajo el zapato de un gigante cruel. La oferta del sacerdote no había sido una tabla de salvación. Había sido el último empujón hacia el abismo. Miró los rostros dormidos e inocentes de sus hijos, iluminados por la luz mortecina, y sintió que su corazón se rompía en 1.000.000 de pedazos. Había llegado al fondo del pozo, y el fondo era un lugar frío, húmedo y lleno de oscuridad. El amanecer no trajo consigo ninguna luz al sótano, solo un cambio sutil en la temperatura, volviéndose aún más gélida si cabe. El sonido de un pájaro lejano, que logró penetrar la gruesa piedra, sonó como algo de otro mundo, un mundo al que ya no pertenecían. Carmen se sentó, sus músculos agarrotados y doloridos por el frío y la tensión. Leo se despertó en silencio, sus ojos fijos en el techo bajo y opresivo. Sofía seguía durmiendo, pero su frente ardía al tacto. La fiebre había subido. El pánico, frío y afilado, se abrió paso a través del letargo de Carmen. Tenía que sacarlos de allí, pero ¿a dónde? La pregunta resonaba en el vacío de su mente sin encontrar respuesta. Estaban atrapados. La iglesia, con su promesa de santuario, se había revelado como su prisión. El fondo del pozo no era un estado mental, era un lugar físico, era este sótano. Y mientras sentía el calor febril de su hija contra su mano helada, Carmen supo, con una claridad aterradora, que la falsa esperanza que los había traído hasta aquí había sido el acto de crueldad final. El día se filtró en el sótano no como luz, sino como una intensificación del frío, un recordatorio cruel de que el mundo exterior seguía su curso indiferente a su agonía. La fiebre de Sofía había empeorado durante la noche. Su piel ardía al tacto y su respiración era un silbido débil y alarmante. El pánico, afilado como un cristal roto, se apoderó de Carmen. No podían quedarse allí, pero tampoco tenían a dónde ir. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa que no fuera sentarse a esperar la muerte. Una furia impotente la recorrió. Miró el suelo sucio, el moho en las paredes, la miseria que los envolvía. Con un movimiento brusco, se puso en pie, sus articulaciones protestando con un chasquido doloroso. No podía curar a su hija, no podía encontrar un hogar, pero podía luchar contra la inmundicia. Podía reclamar 1 metro cuadrado de dignidad en aquel infierno. Era un acto pequeño, fútil, pero era un acto. Era la única guerra que podía librar en ese momento.
Una batalla contra el polvo y la podredumbre con un trozo de madera como única arma. Encontró el mango roto de una vieja escoba, abandonado en un rincón, probablemente por algún trabajador antes de que la iglesia fuera condenada. Las cerdas estaban gastadas y sucias, pero servían. Empezó a barrer cerca de donde habían dormido, en una zona ligeramente elevada junto a los cimientos de lo que parecía haber sido un antiguo altar de piedra. El sonido del raspado de las cerdas contra la tierra y la piedra fue extrañamente satisfactorio, un sonido de acción en medio del silencio opresivo. El polvo se levantaba en nubes espesas y sofocantes que la hacían toser, un polvo que olía a siglos de abandono y humedad. Cada barrido era un esfuerzo. Sus músculos débiles protestaban por la falta de alimento. El sudor frío le perlaba la frente mientras apartaba la suciedad, los excrementos secos de las ratas y los pequeños huesos de algún animal desafortunado. Leo la observaba en silencio, con los ojos vacíos, sentado sobre la manta con las rodillas pegadas al pecho, un pequeño espectro en la penumbra. Carmen no se detuvo. La acción la mantenía alejada del abismo de sus pensamientos. Se concentró en la tarea, en el ritmo monótono de sus movimientos, en la pequeña área de suelo que lentamente emergía de debajo de la capa de mugre. Era una losa de piedra grande y plana, sorprendentemente intacta en comparación con el resto del suelo irregular. Mientras trabajaba, sentía una extraña mezcla de rabia y determinación. Rabia contra el sacerdote, contra los prestamistas, contra el destino que la había arrojado a ese agujero, y determinación de no rendirse, de no dejar que aquel lugar los devorara sin luchar. Quería que, si Sofía abría los ojos, viera un suelo limpio, no la tierra húmeda y apestosa. Era una mentira, una pequeña farsa para fingir que tenían el control, pero en ese momento, esa mentira era tan necesaria como el aire. Leo, mientras tanto, había encontrado una pequeña piedra lisa y la lanzaba al aire con apatía, un gesto infantil en medio de una situación que le había robado la niñez. La piedra le servía de ancla a la realidad. Fue entonces cuando ocurrió. La pequeña piedra se le escapó de los dedos a Leo. No cayó con un golpe seco y sordo sobre la tierra, como las veces anteriores. Esta vez, aterrizó sobre la gran losa de piedra que Carmen estaba limpiando. El sonido fue completamente diferente. No fue un clac, fue un bom, profundo y resonante, un eco hueco que vibró en el aire denso del sótano y pareció calarles hasta los huesos. El sonido fue tan inesperado, tan fuera de lugar en la quietud de la cripta, que Carmen se detuvo en seco, con la escoba a medio levantar. Leo se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, mirando la losa. El silencio que siguió fue más pesado que antes, cargado con una pregunta repentina. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un presentimiento que no sabía si era de miedo o de algo más. Su primer instinto fue ignorarlo, atribuirlo a la acústica extraña del lugar, a su mente agotada jugándole una mala pasada, pero el sonido había sido demasiado claro, demasiado hueco. El sótano había hablado por primera vez. Leo se arrastró lentamente hacia la losa. Con el dedo índice la tocó como si esperara que le quemara. Luego, con más audacia, le dio unos golpecitos con los nudillos. ¡Bom! 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 El mismo sonido hueco y profundo. Miró a su madre, y por primera vez en días, Carmen vio una chispa de algo más que desesperación en sus ojos. Era curiosidad, miedo, sí, pero sobre todo una intensa y vibrante curiosidad infantil. «Mamá», susurró, su voz ronca por el desuso. «Suena vacío, por debajo». Carmen se acercó, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Se arrodilló sobre la piedra fría y húmeda y dio sus propios golpecitos. Tenía razón. Era inconfundible. El sonido no era el de una piedra maciza sobre tierra, era el de una tapa, una cubierta. Su mente, nublada por el hambre y el miedo, empezó a girar. ¿Qué podía haber debajo del suelo de un sótano de una iglesia tan antigua? Tumbas, probablemente. La idea le provocó una oleada de náuseas, pero la curiosidad de Leo era contagiosa, y una parte de ella necesitaba saber. «Mira», dijo Leo, su voz ahora un susurro excitado. Se movió hacia el borde de la losa, donde se unía con la tierra apisonada que Carmen había barrido.
Metió sus delgados dedos en la grieta. Empujó. Al principio no pasó nada, pero entonces, con un esfuerzo que hizo que su rostro enrojeciera, la enorme losa se movió. No mucho, apenas 1 milímetro, pero se movió, y produjo un sonido bajo y gutural, el de piedra raspando contra piedra, un sonido que no se había escuchado en décadas, quizás siglos. Ese mínimo movimiento fue como una descarga eléctrica. La posibilidad, antes una fantasía absurda, se convirtió de repente en algo tangible. Debajo de sus pies, en el fondo de su prisión, había algo más. Un secreto. Carmen sintió que el aliento se le atascaba en la garganta. El miedo a lo desconocido luchaba contra una nueva y salvaje sensación que no había experimentado en mucho tiempo. La esperanza. Una esperanza peligrosa y desesperada que le hizo olvidar por un instante el frío y el hambre. Olvidó las ratas y el moho. Juntos se colocaron en el borde de la losa. «A la de 3», susurró Carmen, su voz temblorosa. 1, 2, 3. Empujaron con todas sus fuerzas. Carmen sintió cómo los músculos de su espalda y piernas se tensaban hasta el límite. Un dolor agudo que ignoró. Leo gruñía, su pequeño cuerpo temblando por el esfuerzo. Su rostro una máscara de determinación. La losa protestó con un chirrido horrible, un lamento de piedra que resonó en todo el sótano. Se movió 1 centímetro, luego 2. La fricción era inmensa, y el peso parecía imposible. Las manos de Carmen se rasparon contra la superficie rugosa y húmeda, sintiendo el ardor en su piel, pero no se detuvo. El olor a tierra húmeda y removida se intensificó, mezclándose con su propio olor a sudor y miedo. Podía sentir el latido de su propio corazón en sus oídos, un tambor frenético que marcaba el ritmo de su esfuerzo desesperado. Sofía, en la manta, se removió y tosió, un recordatorio de por qué estaban haciendo aquello. Volvieron a empujar. Esta vez la losa se deslizó con más facilidad, como si las décadas de inercia se hubieran roto por fin. Con un último empujón coordinado, lograron deslizarla casi 1 metro hacia un lado, lo suficiente para revelar lo que había debajo. Se apartaron, jadeando, sus alientos formando nubes de vaho en el aire helado. Carmen se apoyó contra la pared, sintiendo el frío de la piedra a través de su fina ropa, su cuerpo temblando por el esfuerzo y la adrenalina. Miró a Leo, que estaba de rodillas al borde del agujero, con el rostro pálido e iluminado por la única bombilla, sus ojos fijos en la oscuridad que habían destapado. Durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. Solo se oía el sonido de sus respiraciones agitadas, el goteo constante del agua en algún lugar del sótano y la tos débil de Sofía. Habían abierto una puerta a lo desconocido, una caja de Pandora en el corazón de su infierno personal. Y ahora tenían que mirar dentro, sin importar lo que encontraran. Lo que encontraron fue la negrura, una oscuridad absoluta, tan densa y completa que parecía un objeto sólido, un pedazo de noche eterna atrapado bajo la iglesia. De la abertura brotó una ráfaga de aire, pero no era el aire viciado y pútrido del sótano. Era un aire diferente, antiguo, seco. Olía a polvo acumulado durante incontables años, a tierra sellada, a piedra fría y aún leve, casi imperceptible, aroma a vino avinagrado y madera seca. Era el olor del tiempo detenido. Carmen se acercó con cautela, el corazón martilleándole contra las costillas. Se asomó. La débil luz de la bombilla del sótano apenas penetraba unos centímetros en la oscuridad, pero fue suficiente para que viera el comienzo de algo que le heló la sangre. Unos escalones, una escalera de piedra, empinada y estrecha, que descendía en espiral hacia las entrañas de la tierra, hacia un lugar que no figuraba en ningún plano, un lugar que había sido borrado del mundo. El primer bucle se había cerrado, solo para abrir uno mucho más grande y aterrador. El miedo era una presencia física, una mano helada que le apretaba la garganta. Su mente gritaba que volviera a colocar la losa, que olvidara lo que había visto, que se acurrucara con sus hijos y esperara un milagro diferente. Tumbas. Eso es lo que su razón le decía que encontraría allí abajo, huesos y olvido, pero otra parte de ella, una parte que había despertado con el sonido hueco de la piedra, sentía una atracción irresistible.
La desesperación había erosionado su miedo a la muerte, reemplazándola por el miedo a una vida sin esperanza, y allí abajo, en esa negrura insondable, había una pregunta, una respuesta, quizás una salida, o quizás solo un final más rápido. Miró a Leo, que seguía fascinado, sin miedo, solo con la pura curiosidad de un explorador. Y miró a Sofía, cuyo cuerpo febril era una bomba de tiempo. No tenían nada que perder, porque ya lo habían perdido todo. Con una resolución que la sorprendió a sí misma, tomó una decisión. Iba a bajar, tenía que hacerlo. No tenían linterna ni velas. La única luz era la bombilla amarillenta que colgaba del techo del sótano, a varios metros de distancia. Su luz proyectaba sombras largas y danzantes que hacían que la entrada a la escalera pareciera la boca de una bestia. «Quédate aquí con tu hermana, no te muevas de la manta, pase lo que pase», le ordenó a Leo, su voz más firme de lo que se sentía. Leo asintió, sus ojos grandes y serios. Carmen se sentó en el borde del agujero y bajó las piernas, buscando el primer escalón con el pie. La piedra estaba fría como el hielo y cubierta por una capa de polvo fino y suave como el terciopelo. Respiró hondo el aire mohoso del sótano una última vez y comenzó el descenso, de espaldas a la escalera, aferrándose al borde de la abertura con las manos. Cada escalón la sumergía más en la oscuridad, hasta que la luz del sótano fue solo un resplandor pálido sobre su cabeza. El silencio era total, absoluto, roto solo por el sonido de su propia respiración y el roce de su ropa contra la piedra. La escalera era más larga de lo que esperaba. Descendía en una curva suave y las paredes eran estrechas y claustrofóbicas. Una mano se mantenía aferrada al borde superior, mientras que la otra palpaba la pared curva en busca de apoyo. Sus dedos se llenaron de polvo y telarañas gruesas y pegajosas que se le adhirieron a la piel como una caricia fantasmal. El aire se volvió más frío, pero también notablemente más seco. El olor a humedad y moho del sótano fue reemplazado por completo por ese aroma a polvo antiguo y a piedra sellada. Podía oír el latido de su propio corazón, un sonido atronador en el silencio sepulcral. Cada escalón era un acto de fe ciega. Imaginó que la escalera podía terminar de repente en un pozo o que algo podía estar esperándola en la oscuridad. Un arrepentimiento fugaz la asaltó, pero la imagen de la cara febril de Sofía la empujó hacia adelante, escalón tras escalón, descendiendo más y más profundo en el secreto olvidado de la iglesia. Sentía que no estaba bajando, sino viajando hacia atrás en el tiempo. Finalmente, sus pies tocaron suelo firme. Se detuvo, dejando que sus ojos se acostumbraran a la casi completa ausencia de luz. Estaba en una pequeña cámara circular o abovedada, no mucho más grande que el propio sótano. La luz que se filtraba desde la abertura en el techo era tan débil que solo dibujaba formas fantasmales. El silencio aquí era diferente. No era vacío, sino expectante. Era como entrar en una habitación justo después de que sus ocupantes la hubieran abandonado. Lentamente, se dio la vuelta. A medida que sus pupilas se dilataban, las formas comenzaron a tomar definición. Vio el contorno de un techo bajo y abovedado, paredes de piedra perfectamente encajadas y un suelo de losas lisas. Era una cripta o una bodega. Estaba impecablemente construida y sorprendentemente seca. Había sido diseñada para perdurar y para ocultar, y en el centro exacto de la pequeña habitación había algo, un objeto oscuro y rectangular que absorbía la poca luz que llegaba hasta allí. Era el corazón de aquel lugar secreto. Se acercó a la forma con pasos lentos y vacilantes. Cada paso resonaba ligeramente en la cámara silenciosa. A medida que se acercaba, la forma se definió. Era una caja, una simple caja de madera, de aproximadamente 1 metro de largo, atada con correas de cuero que se habían podrido y roto con el tiempo. No era un cofre del tesoro adornado, sino algo utilitario, tosco. Sobre la tapa de madera oscura y manchada, había el rastro desvaído de una pintura, una cruz. El símbolo estaba descolorido y agrietado, pero era inconfundible. Carmen se detuvo a un paso de la caja, el corazón latiéndole tan fuerte que temía que Leo pudiera oírlo desde arriba. El aire alrededor de la caja parecía vibrar con una energía contenida. ¿Qué guardaría un sacerdote
en una caja marcada con una cruz, en una cripta secreta bajo su iglesia, reliquias sagradas quizás, o los huesos de un mártir. Un miedo reverencial se mezcló con su desesperación. Extendió una mano temblorosa, sin atreverse aún a tocar la madera podrida. Con la punta de los dedos rozó la superficie de la tapa. La madera estaba fría y extrañamente frágil. Se sentía como si pudiera desmoronarse en polvo al menor contacto. No había cerradura, solo los restos de las correas de cuero. Con una lentitud insoportable, deslizó los dedos por debajo del borde de la tapa y tiró. La madera protestó con un crujido seco, el sonido de fibras de madera rindiéndose tras décadas de tensión. La tapa se levantó con una facilidad sorprendente, liberando una bocanada de aire sellado que olía a tela vieja, a cera y a algo metálico y frío. Carmen contuvo la respiración, asomándose al interior. La oscuridad dentro de la caja era aún más profunda. Metió la mano con cautela, y sus dedos tocaron algo envuelto en una tela áspera y aceitosa. Era pesado, mucho más pesado de lo que debería. Con ambas manos levantó el primer paquete. El peso era increíble, casi antinatural. Lo colocó en el suelo de piedra con un ruido sordo y pesado. La pregunta era un grito silencioso en su mente. ¿Qué era? Con dedos que temblaban tan violentamente que apenas podía controlarlos, empezó a desenvolver la tela de hule. Estaba rígida y agrietada por el tiempo, y se partía en sus manos. Debajo había otra capa de tela, esta vez de lino amarillento, y debajo del lino algo brilló, un destello opaco de color amarillo, reflejando la ínfima luz que llegaba desde el sótano. Era un lingote, un pequeño ladrillo de metal denso y suave, con las esquinas redondeadas por el uso. Carmen lo levantó. Era frío al tacto, y su peso en la palma de su mano era una conmoción. Oro. No cabía duda. Nunca había tocado oro en su vida, pero lo supo al instante, con una certeza visceral. Se quedó de rodillas en el suelo de la cripta, con el lingote en la mano, mirando fijamente el metal precioso. Su mente no podía procesarlo. Era demasiado imposible. La realidad se había fracturado, y en la grieta se había colado un sueño febril. Sintió una oleada de mareo tan intensa que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Volvió a mirar dentro de la caja. Había más paquetes, varios más. Dejó el lingote a un lado. El sonido metálico al tocar la piedra resonó como un disparo. Desenvolvió el siguiente paquete, y el siguiente. Eran todos iguales. Lingotes de oro. Pequeños, discretos, pero inconfundiblemente reales. La cripta se llenó de un suave resplandor amarillo mientras los colocaba uno junto al otro sobre las losas frías. Era una fortuna inimaginable que había estado esperando en silencio bajo sus pies mientras ella se congelaba y moría de hambre justo encima. La ironía era tan brutal, tan cósmica, que una risa seca y ronca escapó de sus labios, un sonido histérico que murió rápidamente en la quietud de la cámara. La risa se convirtió en un sollozo ahogado. No eran lágrimas de alegría, sino de shock. Su sistema nervioso, llevado al límite absoluto, simplemente se estaba rompiendo. La visión del oro no representaba la salvación en ese momento, representaba la locura, una alucinación nacida de la inanición y la desesperación. Pero no todo era oro. En el fondo de la caja había otros paquetes, más pequeños y de formas irregulares. Los abrió con una nueva urgencia. Eran bolsitas de terciopelo descolorido, atadas con finos cordones de seda. Al abrir la primera, el contenido se derramó sobre su mano. Joyas. Un collar de perlas que brillaban con un lustre lechoso incluso en la penumbra. Un broche de diamantes y zafiros que capturó la escasa luz y la devolvió multiplicada en destellos azules y blancos. Anillos, pendientes, pulseras, piezas antiguas, de una belleza y artesanía que Carmen solo había visto en los libros. Eran tesoros de familia, impregnados de historias y recuerdos que podía casi sentir al tacto. El valor de aquellas piezas era incalculable, no solo en dinero, sino en historia. Sintió el frío de las gemas contra su piel, un frío que contrastaba violentamente con el calor de su propia sangre. La realidad de la situación comenzó a asentarse, no como una alegría,
sino como un peso aterrador. Esto no era un regalo, era un secreto, y los secretos de esta magnitud siempre venían acompañados de peligro, y debajo de todo, en el fondo mismo de la caja de madera, había un último objeto. No brillaba, no tenía el glamour del oro ni la belleza de las joyas. Era un libro grande y grueso, encuadernado en cuero oscuro y agrietado. El cuero estaba rígido y seco, y olía a polvo y a tiempo. En la portada no había ningún título, solo una cruz grabada a presión, idéntica a la que estaba pintada en la tapa de la caja. Carmen lo levantó con ambas manos. Pesaba más que un libro normal. Era un libro de registro, un tomo parroquial, como los que había visto alguna vez en la sacristía de su propia iglesia. Lo abrió con un cuidado infinito, temiendo que las páginas se desintegraran al contacto. El papel era grueso, amarillento y frágil en los bordes, y estaba lleno de anotaciones. Una caligrafía elegante y apretada, hecha con tinta negra que se había desvaído a un marrón oscuro, cubría página tras página. Lo primero que vio fueron las fechas, en la parte superior de cada página. 1937, 1938, 1939, años de guerra, años de sangre y miedo. Pasó las páginas con la delicadeza de quien toca una reliquia. Estaban llenas de nombres, fechas y, junto a ellos, una serie de símbolos extraños y codificados que no entendía. Símbolos que parecían representar objetos, un círculo, un cuadrado, una pequeña espiral. No era un registro de bautizos o matrimonios, era otra cosa, un inventario, una lista secreta. Carmen no sabía leer los códigos, pero su intuición le gritaba que lo que tenía en sus manos era infinitamente más valioso y más peligroso que el oro y las joyas que la rodeaban. El oro era riqueza, pero aquel libro era la prueba, la historia, la verdad detrás de la fortuna escondida. Era la llave que explicaba por qué un tesoro así había sido enterrado bajo una iglesia y abandonado durante más de 80 años. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. El peso del libro en su regazo era el peso de una responsabilidad que no había pedido y que no sabía si podría soportar. La historia la había encontrado en el fondo de su pozo. La última entrada del libro era diferente. La caligrafía elegante y controlada de las páginas anteriores desaparecía, reemplazada por un garabato apresurado, casi ilegible. La tinta estaba manchada en varios lugares, como si la mano que escribía estuviera temblando violentamente o como si hubieran caído gotas de agua o de sudor sobre el papel. Carmen tuvo que acercar el libro a la escasa luz para descifrar las palabras. Pudo distinguir frases sueltas: traición, descubierto, se lo llevará todo, y el nombre de un hombre. El nombre del terrateniente más poderoso del pueblo en aquella época. La última frase era un ruego desesperado: que Dios perdone mi alma y proteja a los inocentes. La entrada no tenía fecha, solo una mancha de tinta final, como si la pluma se hubiera caído o hubiera sido arrancada de la mano del escritor. Carmen cerró el libro de golpe. El sonido seco resonó en la cripta. Ahora lo entendía. El sacerdote no había abandonado el tesoro, lo habían asesinado. Y el secreto de su muerte y de la fortuna robada estaba allí, en sus manos. Se quedó sentada en la oscuridad, rodeada de un tesoro maldito y un libro que gritaba una injusticia de décadas. El sótano, que había sido su prisión, se había transformado. Ya no era solo un agujero de miseria, ahora era el epicentro de un misterio, el guardián de un crimen. Y ella, Carmen, la viuda invisible, la madre desesperada, se había convertido en su única testigo. El oro y las joyas a su lado ya no parecían una solución milagrosa, sino un cebo mortal. Podían comprarle una casa, comida, medicinas para Sofía. Podían darles una vida nueva, pero también podían matarlos. El miedo que sintió entonces fue diferente a todo lo que había sentido antes. No era el miedo pasivo de la víctima, sino el miedo activo de quien posee un conocimiento peligroso, el miedo de quien tiene algo que otros matarían por conseguir. La pregunta ya no era cómo sobrevivir al frío y al hambre. La pregunta ahora era cómo sobrevivir a la verdad. La supervivencia había dado paso al misterio, y el misterio prometía ser mucho más letal. De repente,
oyó un sonido desde arriba, el débil llamado de Leo. «Mamá, ¿estás bien?». Su voz, llena de una ansiedad infantil, la devolvió a la realidad. Miró a su alrededor, a la riqueza imposible y al libro acusador. Tenía que tomar una decisión. Y tenía que tomarla rápido. No podía dejarlo todo allí. Dejarlo sería como volver a enterrar la verdad, como ser cómplice del silencio. Pero subirlo era invitar al peligro a su vida, a la vida de sus hijos. Se levantó, sus músculos aún temblando, pero ahora con un propósito. Empezó a recoger los lingotes y las joyas, volviendo a meterlos en sus envoltorios y en la caja. El metal se sentía pesado, una carga literal y figurada. Por último, tomó el libro. Lo apretó contra su pecho, sintiendo el cuero viejo y frío contra su ropa. Su corazón latía con un ritmo constante y decidido. No sabía a qué se enfrentaba, ni si tenía la fuerza para hacerlo. Pero mientras subía de nuevo la escalera hacia la luz enfermiza del sótano, sabía una cosa con certeza. Ya no era solo una víctima, era la guardiana de un secreto, y eso lo cambiaba todo. De vuelta en la penumbra del sótano, el mundo se había transformado. El aire seguía siendo helado y olía a moho, pero ahora estaba cargado con el peso de un secreto de 80 años. Carmen escondió la pesada caja de madera bajo las mantas sucias, un bulto incongruente en su nido de miseria. El oro y las joyas eran una brasa ardiente bajo una pila de harapos. Se sentó en el colchón húmedo, con la espalda apoyada en la pared de piedra fría, y colocó el pesado libro de registro sobre su regazo. El cuero agrietado se sentía como la piel de un animal antiguo. A su lado, Sofía tosía en sueños, un sonido frágil y febril que ahora tenía un eco diferente. Era el eco de todas las vidas rotas que aquel libro representaba. Abrió el tomo con cuidado. El olor a papel viejo, a tinta desvanecida y a tiempo sellado llenó sus pulmones, un aroma sagrado en medio de la podredumbre. La tenue luz de la bombilla era apenas suficiente. Acercó la página a su rostro, y el corazón le martilleaba con una mezcla de terror y una extraña y reverente expectación. Sus dedos, sucios y arañados por el esfuerzo de mover la losa, trazaron la caligrafía del sacerdote. Era una escritura sorprendentemente clara y elegante, cada letra formada con una precisión que hablaba de paciencia y dedicación. No entendía los códigos, esos pequeños símbolos junto a los nombres, pero el patrón era inconfundible. «Familia Torres», leyó en un susurro, seguido de 3 pequeños círculos y un cuadrado. «Familia Ibáñez», junto a un dibujo diminuto de una llave y un triángulo. Era un inventario, un catálogo meticuloso de la riqueza confiada. Su mente, a pesar del hambre y el agotamiento, empezó a conectar los puntos. Esto no era el botín de un ladrón, era la contabilidad de un guardián. Pasó las páginas, una tras otra. Eran decenas de familias, decenas de fortunas ocultas, cada una reducida a un nombre y un código en un libro olvidado. Sintió una oleada de vértigo. Estaba leyendo la historia secreta de un pueblo, una historia de miedo, confianza y desesperación, escrita con tinta sobre papel amarillento en el corazón de la noche. Las fechas en la parte superior de cada página eran un grito silencioso. 1937, 1938, 1939, la Guerra Civil Española. La imagen se formó en su mente con una claridad brutal. Familias republicanas, familias adineradas, perseguidas por el avance de las tropas de Franco, huyendo para salvar la vida. No podían llevarse sus casas ni sus tierras, pero sí sus bienes más transportables, el oro de generaciones, las joyas de sus abuelas, las últimas reliquias de una vida que estaba a punto de ser aniquilada. Y en su desesperación, habían acudido a este hombre, al párroco de San Miguel, confiándole no solo su riqueza, sino su futuro, la promesa de poder empezar de nuevo en algún otro lugar, si es que sobrevivían. Carmen sintió un profundo escalofrío recorrerle la espina dorsal. Lo que había encontrado no era un tesoro, era un fondo fiduciario sagrado, el legado de docenas de almas perdidas en la tormenta de la historia. Y ella, una mujer sin nada, se había convertido en su accidental y aterrorizada custodia. El libro no mentía. El sacerdote, cuyo nombre aparecía en la primera página, Padre Guillermo, no era un cómplice ni un ladrón. Era un héroe anónimo.
Cada entrada era un testimonio de su valentía. Estaba arriesgando su vida para proteger a los perseguidos, usando el secreto de su iglesia como un arca de Noé para las esperanzas de su gente. Carmen podía casi imaginarlo, un hombre de fe, solo en la noche, recibiendo a familias aterrorizadas, anotando meticulosamente sus posesiones con símbolos secretos para que nadie más pudiera entenderlo. El Pacto de San Miguel, como pareció llamarlo en una breve anotación, no era un negocio, era una promesa sagrada bajo el techo de Dios, una promesa de devolverlo todo cuando la guerra terminara. El corazón de Carmen se encogió de dolor por aquel hombre, un hombre cuya historia de coraje había sido enterrada tan profundamente como los tesoros que había jurado proteger, un hombre cuya memoria había sido borrada y reemplazada por el silencio y el abandono de su iglesia. Entonces llegó a la última página. La elegante caligrafía se rompía en una escritura frenética, desesperada. Las letras se atropellaban, la tinta manchaba el papel. Traición pudo descifrar, la palabra le saltó a la vista como una serpiente. El terrateniente, Morales, lo ha descubierto. Morales, el nombre resonó en su cabeza. Vino a reclamarlo todo, se cree dueño de vidas y almas. La siguiente frase estaba casi arañada en el papel. He escondido lo que he podido en la cripta del vino. Escondí el libro. Carmen sintió que el aire se le helaba en los pulmones. La última línea era un garabato ilegible que terminaba en un borrón de tinta, como si la pluma hubiera sido arrancada de su mano. Su muerte fue presentada como un accidente. La frase de la premisa del párroco local resonó en su cabeza. No fue un accidente, fue un asesinato. El padre Guillermo fue asesinado para robar esa fortuna, y el tesoro que ella había encontrado era solo una fracción, lo único que el valiente sacerdote pudo salvar antes de morir. Un sonido rompió el silencio sepulcral del sótano. No era el goteo del agua, ni el correteo de una rata. Era un sonido moderno, ajeno, profano en aquel lugar, el ronroneo potente de un motor de lujo. Carmen se quedó paralizada, con el libro abierto sobre su regazo. El sonido se hizo más fuerte y luego se detuvo abruptamente justo fuera de la iglesia. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Luego oyó otro sonido, nítido y arrogante, el crujido de zapatos caros sobre la grava y las hojas secas que cubrían el exterior. Alguien estaba allí. Alguien había venido a la iglesia abandonada. Un terror puro y primordial, diferente al miedo al hambre o al frío, la invadió por completo. Era el miedo a ser descubierta, el miedo a la persona que conducía ese coche, a la persona que caminaba con esa confianza depredadora. Su instinto le gritó que el libro y el oro eran la razón por la que esa persona estaba allí. El pasado no estaba muerto. Acababa de aparcar su coche en la puerta de la iglesia. El pánico se apoderó de ella, una oleada de adrenalina helada que la sacudió. Con manos temblorosas, cerró el libro de golpe. El sonido pareció una explosión en el silencio. Miró a su alrededor, desesperada. Tenía que esconderlo todo. Rápidamente, se arrodilló y metió el libro bajo el delgado colchón donde dormían. Luego, se arrastró hasta las mantas y levantó el borde, revelando la caja de madera. Sus manos apenas obedecían sus órdenes mientras la empujaba hacia el rincón más oscuro, cubriéndola de nuevo con los harapos, intentando que pareciera un simple bulto de ropa sucia. Su respiración era un jadeo errático y ruidoso en sus propios oídos. Silencio, silencio, se suplicaba a sí misma. Se llevó una mano al pecho, tratando de calmar el latido desbocado de su corazón. Miró a Leo, que la observaba con los ojos desorbitados por el miedo, y le puso un dedo en los labios en una señal universal de silencio absoluto. El sonido de los pasos se detuvo justo encima de ellos, en la nave principal de la iglesia. «Hola, sé que hay alguien ahí abajo». La voz retumbó desde arriba, amplificada por la acústica vacía de la iglesia. Era una voz de hombre, anciana pero increíblemente potente, cargada de una autoridad que no esperaba respuesta, sino obediencia. «Soy el propietario de este edificio, señor Morales». El nombre, Morales. Carmen sintió como si le hubieran echado un cubo de agua helada encima. Su sangre se congeló en sus venas.
No podía ser una coincidencia. El mismo apellido que el sacerdote había garabateado con su último aliento, el hijo del terrateniente, el heredero del asesino, el hombre que había construido un imperio sobre los huesos del padre Guillermo y la riqueza robada de docenas de familias, y estaba allí, justo encima de sus cabezas. Había venido a demoler la iglesia, a borrar la última prueba física de su crimen, y los había encontrado a ellos, anidando como ratas sobre su secreto. La náusea del miedo subió por su garganta, con un sabor amargo y metálico. Estaban atrapados. Con un esfuerzo sobrehumano, Carmen se obligó a ponerse en pie. Sus piernas temblaban tanto que apenas la sostenían. «Cuida de tu hermana. No hagas ni un ruido», susurró a Leo. Su voz apenas un hilo de aire. Tenía que subir. No podía dejar que bajara, no con el oro y el libro apenas ocultos. Dejarlo bajar sería una sentencia de muerte. Cada peldaño de la escalera de piedra parecía una montaña. El aire se volvía más ligero, el olor a moho menos denso, a medida que ascendía hacia la luz gris de la iglesia. La puerta del sótano estaba entreabierta, arrojando una franja de luz sobre el rostro aterrorizado de su hijo. La cerró lentamente, sumiendo a sus hijos de nuevo en la oscuridad casi total, un acto que le desgarró el alma. Al llegar a la nave principal, tuvo que parpadear. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, luchaban contra la luz diurna. En la entrada principal, recortado contra el cielo gris, había una silueta, un hombre alto y erguido. El lobo había llegado a la puerta. Se acercó lentamente, sintiéndose pequeña e insignificante sobre el suelo de piedra cubierto de escombros. El hombre no se movió. Era anciano, de unos 75 años, pero se mantenía con una rigidez militar. Vestía un traje caro, de un gris oscuro, impecablemente planchado, una visión absurda en medio de tanta ruina. Su pelo era completamente blanco, peinado hacia atrás con esmero, pero fueron sus ojos los que la paralizaron. Eran de un azul pálido, fríos y penetrantes como los de un ave de presa, y la evaluaban con una mezcla de fastidio y cálculo. Una sonrisa delgada y sin alegría se dibujó en sus labios finos. «Así que es verdad», dijo. Su voz era suave pero cortante, como el filo de una navaja. «Tenemos ocupas». El olor de su colonia, una fragancia cara y abrumadora, llegó hasta Carmen, un aroma de poder y riqueza que era un insulto directo a la miseria que la envolvía. Era el olor de un mundo al que ella no pertenecía, un mundo que había venido a aplastarla. Él dio un paso dentro de la iglesia, el sonido de sus zapatos de cuero italiano resonando con una autoridad insultante. «Soy el señor Morales, de Constructora Morales, y esta señora es mi propiedad». Enfatizó la palabra «mi» con una posesividad absoluta. «Compré este terreno hace meses. Como puede ver, el edificio está en ruinas, peligroso. Tengo programada su demolición para la próxima semana. Construiremos aquí un complejo de apartamentos de lujo. El progreso, ya sabe». Su mirada recorrió el interior decrépito con puro desdén, deteniéndose finalmente en Carmen. La evaluó de pies a cabeza, y ella sintió la humillación quemándole la cara. «Entiendo que la gente pasa por dificultades», continuó, su tono ahora falsamente compasivo. «Así que, como gesto de buena voluntad, estoy dispuesto a ofrecerle 500 euros para que usted y su familia recojan sus cosas y se marchen. Hoy mismo». La oferta quedó flotando en el aire frío, una mezcla de caridad y soborno. 500 euros. La cifra explotó en la mente de Carmen. 500 euros era un salvavidas, era una fortuna, era más dinero del que había visto junto en meses. Significaba medicinas para Sofía, una habitación caliente en una pensión durante semanas, comida caliente, ropa limpia. Significaba escapar del sótano, del frío, del moho, de las ratas. Era la salida fácil, la solución inmediata a su agonía. Por un instante, una oleada de alivio casi la hizo llorar. Podía aceptar, coger a sus hijos y desaparecer, olvidar el libro, olvidar el oro, olvidar al padre Guillermo, sobrevivir, pero entonces sintió el peso fantasma del libro de cuero en su memoria. Vio la caligrafía desesperada del sacerdote. Escuchó los nombres de las familias pronunciados en el silencio de su mente y vio el rostro de este hombre, Morales,
el hijo del ladrón, ofreciéndole migajas de una fortuna construida sobre sangre y traición. El dinero se sintió sucio, pesado, manchado. Carmen no dijo nada. Se quedó allí, inmóvil, con la mirada perdida, la mente en un torbellino de cálculos imposibles. Su silencio fue su respuesta, un silencio que duró demasiado. La expresión de Morales cambió. Fue un cambio sutil, pero aterrador. La máscara de falsa benevolencia se agrietó, y por un instante Carmen vio la crueldad pura que había debajo. La sonrisa condescendiente se desvaneció, reemplazada por una línea dura y fina. Sus ojos azules se volvieron aún más fríos, si eso era posible. Su postura se tensó ligeramente, como un depredador que se cansa de jugar con su presa. El aire entre ellos pareció enfriarse varios grados. Ya no era un empresario tratando con una ocupa. Era el heredero de un secreto oscuro enfrentándose a un obstáculo inesperado. Y la paciencia no era una de sus virtudes. El tiempo de las falsas sonrisas había terminado. La verdadera naturaleza del hombre que tenía delante estaba a punto de revelarse. «Es una oferta generosa», dijo Morales, su voz ahora desprovista de toda calidez. Era plana y metálica. «Le aconsejo que la acepte». Dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. Sus ojos dejaron a Carmen y se desviaron por un segundo hacia la puerta del sótano. Fue solo un vistazo, pero a Carmen se le heló la sangre. ¿Lo sabía o solo lo sospechaba? Entonces su mirada volvió a ella, y luego se posó deliberadamente en los colchones y las mantas, donde sabía que estaban sus hijos. Su sonrisa regresó, pero esta vez era una mueca helada y siniestra. «Los edificios viejos son peligrosos, señora», dijo en voz baja, casi en un susurro conspirador. «Incendios, derrumbes, accidentes que simplemente ocurren». Hizo una pausa, dejando que las palabras colgaran en el aire como veneno. Sería una verdadera tragedia que algo les pasara a sus encantadores hijos en un lugar tan inseguro. La amenaza no era velada, era una sentencia. Se dio la vuelta sin esperar respuesta, sus pasos resonando de nuevo con esa arrogancia brutal. Carmen se quedó paralizada, el eco de sus palabras rebotando en las paredes de su cráneo. El aire se le había escapado de los pulmones, dejándola en un vacío helado. No había sido una conversación, había sido una advertencia, una declaración de guerra. El sonido del motor del coche al arrancar fue como el rugido de una bestia que se retira, pero que promete volver. Lo vio alejarse, dejando tras de sí un silencio preñado de muerte. El terror la sacudía en oleadas incontrolables. Tenía el libro, tenía una parte del tesoro, y ahora el monstruo sabía que ella estaba allí. La elección era brutalmente simple y absolutamente imposible: tomar el dinero y correr, convirtiéndose en cómplice del silencio y abandonando la justicia de los muertos, o quedarse y luchar, poniendo la vida de sus hijos en la línea de fuego de un hombre que ya había demostrado que su familia era capaz de matar por ese secreto. ¿Qué harías tú en el lugar de Carmen? ¿Aceptarías el dinero manchado de sangre para salvar a tus hijos del peligro inmediato? ¿O te aferrarías a la verdad, arriesgándote a perderlo todo por una justicia que lleva casi un siglo enterrada? El rugido del motor de lujo del señor Morales se desvaneció en la distancia, dejando tras de sí un silencio que era infinitamente más ruidoso y amenazador que sus palabras. Carmen se quedó de pie, como una estatua de sal en medio de la nave ruinosa de la iglesia, escuchando el latido frenético de su propio corazón, un tambor de guerra en la quietud sepulcral. Un temblor incontrolable se apoderó de su cuerpo, comenzando en las rodillas y subiendo hasta hacerle castañetear los dientes. El aire frío de la iglesia pareció solidificarse, volviéndose pesado y difícil de respirar. La amenaza no había sido una nube pasajera, era una tormenta que se cernía directamente sobre ellos, una tormenta con ojos de un azul glacial y el poder de arrasarlo todo. Sintió una oleada de náuseas, el sabor amargo de la bilis subiendo por su garganta. No era solo miedo lo que sentía, era la certeza absoluta y paralizante de que el monstruo al que acababa de enfrentarse no jugaba con amenazas vacías. Su visita no había sido una advertencia,
Había sido el anuncio de una ejecución. Bajó la escalera de vuelta al sótano con pies de plomo. Cada paso un descenso de vuelta al infierno, pero un infierno que ahora había cambiado de naturaleza. Ya no era solo un refugio miserable, era una trampa mortal. La luz de la única bombilla le pareció más débil, más enfermiza que antes. Leo estaba acurrucado junto a Sofía, que seguía durmiendo su sueño febril, ajena al peligro que acababa de cernirse sobre sus vidas. Los ojos de Leo, enormes y oscuros en su rostro pálido, estaban fijos en Carmen, buscando una respuesta, una brizna de seguridad que ella era incapaz de ofrecer. Carmen se arrodilló a su lado y lo abrazó con una fuerza desesperada, sintiendo el frágil temblor de su pequeño cuerpo. La amenaza de Morales resonaba en su cabeza, la imagen de un incendio, de un derrumbe, superponiéndose a los rostros inocentes de sus hijos. No los mataría él directamente, simplemente ocurriría un accidente. La cobardía de su poder era tan aterradora como el poder mismo. Se sintió completamente atrapada, con la espalda contra la pared mohosa de la realidad. El tiempo se estiró, cada segundo goteando con la misma lentitud torturante que el agua de las paredes. Carmen se sentó en el colchón húmedo, su mente una vorágine de pánico y cálculo. Los 500 euros. La oferta era un veneno disfrazado de antídoto. Si aceptaba, compraba su silencio y su complicidad. Morales demolería la iglesia y con ella el último vestigio de la cripta, el último eco del crimen de su padre. El secreto quedaría enterrado para siempre bajo toneladas de hormigón y apartamentos de lujo. Y ella y sus hijos vivirían, sí, pero vivirían sabiendo que habían vendido la justicia de un hombre bueno y el legado de docenas de familias por unas cuantas semanas de supervivencia. Pero si se negaba, si se quedaba, la amenaza contra sus hijos no era una posibilidad, era una promesa. Estaba atrapada entre la deshonra y la muerte. Y en ese momento, en el fondo de su desesperación, un recuerdo insignificante, una imagen fugaz, acudió a su mente como un susurro en la oscuridad. Un anciano en el cementerio. Lo había visto un par de veces desde que llegaron, una figura encorvada y solitaria moviéndose entre las lápidas inclinadas y cubiertas de musgo que rodeaban la iglesia. No era una visita casual. El hombre realizaba un pequeño y silencioso ritual. Lo había observado desde una grieta en los tablones de una ventana, intrigada por su constancia. El anciano recogía pequeñas piedras planas del camino y las colocaba con una delicadeza infinita sobre las tumbas más antiguas y olvidadas, aquellas que ya no tenían nombre, solo una cruz erosionada por el viento y la lluvia. Sus movimientos eran lentos, reverentes, como si estuviera cuidando un jardín secreto, manteniendo viva una memoria que el resto del mundo había olvidado. Vivía en una casita minúscula que se aferraba a la ladera de una colina, justo al otro lado del pequeño bosque que bordeaba los terrenos de la iglesia. Desde su porche tenía una vista perfecta de San Miguel. Era un guardián silencioso, un observador perpetuo. ¿Quién era? La pregunta flotó en su mente, y con ella una idea loca y desesperada. Ese hombre sabía algo. Tenía que saberlo. Nadie cuida de los muertos olvidados con tanta devoción sin tener una conexión profunda con ellos. Era un riesgo monumental, una posibilidad entre 1.000.000, pero era la única que tenía. Morales era el poder visible, la amenaza tangible, pero aquel anciano era un misterio, una variable desconocida, y en su situación, lo desconocido era preferible a la certeza de la muerte. La decisión se formó en su mente con la claridad del pánico. Tenía que ir, tenía que hablar con él, tenía que mostrarle el libro. Con el corazón martilleando contra sus costillas, se levantó. «Leo, tengo que salir un momento, solo un momento», susurró, su voz temblorosa pero firme. «No abras la puerta a nadie, a nadie. ¿Me oyes? Canta una canción para Sofía si se despierta». Cogió el pesado libro de registro, el cuero frío un peso reconfortante y aterrador a la vez, y lo escondió bajo su abrigo raído, pegado a su cuerpo como un segundo corazón. Iba a salir a la luz, a exponerse, a caminar hacia una esperanza tan frágil como el ala de una mariposa. Salir del sótano y cruzar la nave de la iglesia fue como caminar sobre un campo de minas.
Cada crujido de los escombros bajo sus pies sonaba como una explosión. Sentía la mirada de Morales en su nuca, aunque sabía que se había ido. El aire exterior la golpeó con una violencia inesperada. El viento era frío y olía a lluvia inminente, un aroma a tierra mojada y hojas en descomposición. El cielo gris plomizo parecía presionar hacia abajo, aplastando el mundo. Se mantuvo pegada a la sombra de los muros de la iglesia, moviéndose con la cautela de un animal acosado. El bosque que la separaba de la casa del anciano parecía una barrera oscura e impenetrable, los árboles desnudos como dedos esqueléticos apuntando al cielo. Cada chasquido de una rama, cada susurro del viento entre los árboles, la hacía sobresaltarse, esperando ver a los hombres de Morales emerger de las sombras. El libro bajo su abrigo se sentía como una bomba de tiempo, y ella corría contra el reloj, sin saber cuánto tiempo le quedaba antes de que todo estallara. Llegó a la pequeña casa jadeando, no tanto por el esfuerzo físico como por el terror puro. Era una construcción humilde, de madera envejecida por el clima y un pequeño porche con 2 sillas desvencijadas. Por una ventana sucia y empañada se filtraba una luz amarilla y débil. De la chimenea de piedra salía un hilo de humo que olía a leña de roble, un aroma que hablaba de calor y de hogar, conceptos que a Carmen le parecían de otro planeta. Se quedó un momento en el borde del pequeño jardín descuidado, su mano aferrada al libro bajo el abrigo, el corazón latiéndole tan fuerte que temía que el anciano pudiera oírlo desde dentro. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si solo era un viejo solitario y excéntrico? ¿Y si al revelar su secreto solo conseguía un nuevo enemigo? Pero la imagen de la tos febril de Sofía y la sonrisa helada de Morales la empujaron hacia adelante. Subió los 3 escalones de madera del porche, que gimieron bajo su peso, y levantó una mano temblorosa para llamar a la puerta. El sonido de sus nudillos contra la madera fue seco y definitivo. Ya no había vuelta atrás. La puerta se abrió con un suave chirrido, revelando una silueta delgada y encorvada. El señor Benjamín era más anciano y frágil de lo que parecía a distancia, un hombre que parecía hecho de pergamino y alambre. Tendría casi 90 años, su rostro un mapa de arrugas profundas, pero sus ojos, detrás de unas gafas gruesas y remendadas, eran increíblemente vivos y afilados. La observaron con una mezcla de sorpresa y una profunda y antigua cautela. El interior de la casa olía a una mezcla extraña y reconfortante, a tela de lana, al polvo de tiza de sastre y al vapor caliente de una plancha. Era un taller, no solo una casa, una máquina de coser de pedal, antigua pero impecablemente mantenida, ocupaba un rincón junto a la ventana. «Disculpe que le moleste», comenzó Carmen, su voz apenas un susurro ronco. «Mi nombre es Carmen. Yo estoy en la iglesia». Las palabras sonaron estúpidas, insuficientes. El anciano no dijo nada. Solo la estudió con esa mirada intensa que parecía ver más allá de su ropa raída y su rostro demacrado. La desesperación le dio el valor que le faltaba. «Necesito ayuda», dijo, y la palabra sonó como una rendición. «He encontrado algo que creo que le pertenece, o que al menos usted entenderá». Sin más preámbulos, sacó el pesado libro de registro de debajo de su abrigo. El gesto fue como una confesión. Sostuvo el tomo con ambas manos, ofreciéndoselo como una ofrenda sagrada. Los ojos del señor Benjamín se abrieron de par en par, y un sonido ahogado, una mezcla de jadeo y gemido, escapó de sus labios. Su expresión de cautela se desvaneció, reemplazada por una conmoción tan profunda que pareció sacudir su frágil cuerpo. Lentamente, como en un sueño, extendió sus manos huesudas y temblorosas, los dedos manchados de tinta y marcados por décadas de pinchazos de aguja. Sus manos no solo temblaban por la edad, temblaban con el peso de una espera de 80 años que acababa de llegar a su fin. Tomó el libro con una reverencia que a Carmen le encogió el corazón. Lo conocía, sin duda alguna, lo conocía. El señor Benjamín no la invitó a entrar. Se quedó en el umbral con el libro en las manos, acariciando el cuero agrietado como si estuviera tocando el rostro de un ser querido, perdido hace mucho tiempo. Sus dedos temblorosos trazaron la cruz grabada en la portada. Luego, con una lentitud insoportable, lo abrió.
No lo hojeó al azar. Pasó las páginas con una familiaridad asombrosa, como si supiera exactamente lo que estaba buscando. Se detuvo en una página hacia la mitad del libro. Sus ojos, magnificados por las gruesas lentes, se llenaron de lágrimas que no derramó, lágrimas que habían esperado casi un siglo para brotar. Su dedo índice, nudoso y manchado, descendió y se posó sobre un nombre. Familia Benavides. Susurró su voz rota por la emoción. Mi familia. Junto al nombre había un símbolo codificado, una pequeña espiral, casi como la concha de un caracol. El símbolo de mi padre, dijo, su voz apenas audible. Era relojero, la espiral de un muelle de reloj. La pieza final del rompecabezas había encontrado su lugar. Las lágrimas finalmente rodaron por las profundas arrugas de su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de una vindicación abrumadora. El pacto de San Miguel, murmuró mirando a Carmen con una intensidad que la dejó sin aliento. Así lo llamaba mi padre. La invitó a pasar con un gesto de la mano, y Carmen entró en el pequeño taller, en el santuario de la memoria de aquel hombre. Mientras él se sentaba pesadamente en una silla, sin soltar el libro, comenzó a hablar. Su voz, al principio temblorosa, fue ganando fuerza a medida que desenterraba la historia. Le contó cómo, siendo un niño de apenas 10 años, recordaba las visitas nocturnas al padre Guillermo, recordaba el miedo en los ojos de sus padres, el sonido susurrado de las conversaciones, el brillo del oro de su madre siendo envuelto en tela de hule sobre la mesa de la cocina. Le contó la promesa del sacerdote, la confianza absoluta que todos depositaron en él. Recordaba el día en que su familia huyó, dejando atrás no solo su fortuna, sino su vida entera. Le habló de una vida en el exilio, de la pobreza, de la noticia de la muerte accidental del padre Guillermo, una noticia que su padre nunca creyó. Le habló de la ascensión meteórica de la familia Morales, cuyo patriarca, un terrateniente mediocre y fanático, de repente pareció tener acceso a un capital ilimitado justo después de la guerra, construyendo un imperio de la construcción sobre los cimientos de un pueblo arruinado. Y le contó su propia historia, su regreso al pueblo décadas más tarde, un hombre anciano y sin nada, obsesionado con una sola cosa, encontrar la verdad. Había pasado los últimos 20 años de su vida observando la iglesia, cuidando las tumbas sin nombre, buscando una pista, una señal, cualquier cosa que confirmara la sospecha que había consumido la vida de su padre y la suya propia. Yo sabía que estaba ahí, dijo, golpeando el libro con la palma de la mano. La prueba, la verdad. Y sabía que Morales, el hijo, lo sabía también. Estaba esperando a que este edificio se cayera a pedazos para borrarlo todo. Carmen escuchaba, hipnotizada, mientras las piezas del misterio encajaban con una lógica aterradora. La historia que había intuido en el sótano cobraba vida a través de la voz quebrada de aquel anciano. El oro y las joyas no eran un tesoro anónimo, pertenecían a la familia de Benjamín y a docenas de otras familias como la suya. El libro no era solo un registro, era un testamento, un arma, la única voz que les quedaba a los muertos. Le contó a Benjamín la visita de Morales, la oferta de los 500 euros, la amenaza velada contra sus hijos. El rostro del anciano se endureció, la tristeza de sus ojos reemplazada por una furia fría y antigua. No esperará, dijo Benjamín con una certeza escalofriante. Ahora que sabe que hay alguien en la iglesia, que el sótano está ocupado, no se arriesgará. Sabe que la demolición puede tardar. Enviará a sus hombres. Esta misma noche, el pánico volvió a apoderarse de Carmen, pero esta vez no estaba sola. Benjamín la miró fijamente, y en sus ojos cansados vio un plan formándose. No puedes luchar contra ellos, dijo Benjamín, su voz ahora urgente y conspiradora. Son matones, harán lo que se les ordene, pero conozco esa iglesia mejor que nadie. Mejor incluso que Morales. Se levantó y caminó hacia un viejo mapa del pueblo colgado en la pared, amarillento y cubierto de anotaciones a lápiz. Cuando era niño, jugaba en esos terrenos. Descubrí algo, un secreto dentro del secreto. Su dedo tembloroso señaló la ubicación de la iglesia. El sótano donde estás era la bodega, pero para mantener el vino a una temperatura constante, los monjes que construyeron la iglesia hace siglos
excavaron un estrecho conducto de ventilación, una chimenea de aire que sale al bosque detrás del ábside. Está oculto por una piedra suelta en la pared del fondo. Lo usábamos para entrar y salir sin ser vistos. Un túnel, una vía de escape, una pequeña luz de esperanza en la oscuridad total. Carmen sintió que el aliento se le atascaba en la garganta. El plan era una locura, pero era lo único que tenían. «Volverás allí ahora mismo», ordenó Benjamín, su fragilidad desaparecida, reemplazada por la autoridad de un general en el campo de batalla. «Reúne a tus hijos, no cojas todo el tesoro, es demasiado pesado y lento. Coge la caja pequeña con las joyas y, lo más importante, el libro. El libro es nuestra única arma real. Esperarás en la oscuridad. Cuando oigas que llegan, no hagas ruido, no intentes enfrentarte a ellos. Escúchame, Carmen, tu vida y la de tus hijos dependen de esto. Cuando empiecen a intentar forzar la puerta del sótano, será tu señal. En ese momento, y solo en ese momento, irás a la pared del fondo, encontrarás la piedra suelta y escaparás por el conducto. Correréis por el bosque directamente hacia aquí. La luz de mi taller estará encendida. No os detengáis por nada del mundo». Le entregó el libro a Carmen y al tocar sus manos, sintió una transferencia de fuerza, de propósito. El peso del libro era ahora un peso compartido. Ya no era una víctima huyendo, era una mensajera en una misión crucial. El regreso a la iglesia fue una carrera contra el tiempo y el miedo. La oscuridad del bosque era casi total, y el viento aullaba entre los árboles, llevándose consigo susurros de peligro. Cada sombra parecía un matón de Morales esperando para emboscarla. Apretó el libro contra su pecho, su única armadura contra el terror. Al entrar de nuevo en la nave silenciosa de la iglesia, el aire parecía más pesado, cargado de una anticipación eléctrica. Bajó al sótano, y el alivio al ver a sus hijos a salvo fue tan intenso que casi se le doblaron las rodillas. Leo se lanzó a sus brazos temblando. «Pensé que no volverías», sollozó en voz baja. «Volví, y ahora nos vamos a ir de aquí», le susurró, infundiendo en su voz una confianza que no sentía. Rápidamente, le explicó a Leo el plan en susurros urgentes. Le habló del túnel secreto, de la carrera por el bosque. Vio el miedo en sus ojos, pero también vio una chispa de aventura, la misma que había encontrado la losa hueca. Su hijo era más valiente de lo que ella jamás habría imaginado. Prepararon su huida en un silencio febril. Carmen encontró la pequeña caja de madera que contenía las joyas y el oro que había subido, y la envolvió en una de las mantas para amortiguar cualquier ruido. Luego, con el corazón en la boca, se acercó a la pared del fondo del sótano, la que Benjamín había descrito. Palpó las piedras húmedas y cubiertas de moho, buscando la que estaba suelta. Sus dedos, helados y temblorosos, rozaron docenas de piedras firmemente encajadas. Por un momento de pánico helado, pensó que Benjamín se había equivocado, que su memoria de niño le había fallado. Pero entonces, sus dedos encontraron una. Se movió, apenas 1 milímetro, pero se movió. Con la ayuda de Leo, la empujaron. La piedra se deslizó hacia adentro con un suave raspado, revelando una abertura negra y estrecha, no más ancha que sus hombros. Una ráfaga de aire fresco y limpio, con olor a pino y tierra húmeda, entró en el sótano viciado. El aliento de la libertad. La vía de escape era real. Ahora solo quedaba esperar. La espera fue la peor de las torturas. Se acurrucaron juntos en el rincón más alejado de la escalera, envueltos en la oscuridad casi total, ya que Carmen había aflojado la bombilla para que su luz no los delatara. El único sonido era la respiración contenida de los tres y la tos ocasional y ahogada de Sofía. Cada goteo de agua, cada chirrido de una rata, sonaba como los pasos de sus verdugos. Carmen sostenía el libro con una mano y la mano de Leo con la otra. Podía sentir el pulso rápido y asustado de su hijo. Le susurraba historias al oído, historias de castillos y túneles secretos, de reyes y reinas valientes, transformando su terrorífica realidad en un cuento de hadas oscuro. Las horas se arrastraron como siglos. La adrenalina había dado paso a un agotamiento profundo, pero el miedo la mantenía despierta.
cada nervio de su cuerpo tenso como la cuerda de un violín. Estaba escuchando, esperando el sonido que anunciaría el fin de su mundo o el comienzo de su salvación. Y entonces lo oyó. Al principio fue un rumor lejano, un zumbido grave que vibraba a través de la tierra. No era el ronroneo de un coche de lujo, era el traqueteo pesado y potente de una camioneta o un camión de trabajo. El sonido se hizo más fuerte, acercándose inexorablemente, hasta que se detuvo con un chirrido de frenos justo fuera de la iglesia. El motor se apagó, sumiendo el mundo de nuevo en un silencio antinatural y preñado de violencia. Carmen contuvo la respiración. Su corazón se detuvo. Habían llegado. El plan de Benjamín había sido una profecía. Oyó el portazo metálico de 2 puertas de coche, seguido del crujido de botas pesadas sobre la grava. Voces graves y ásperas rompieron la noche, demasiado bajas para entender las palabras, pero el tono era inconfundible. Era el lenguaje universal de la violencia a sueldo. Sus verdugos estaban en la puerta. El clímax había comenzado, y su única arma era la obediencia a un plan trazado por un anciano hacía apenas unas horas. Los pasos pesados resonaron sobre sus cabezas en el suelo de piedra de la nave principal. Eran pasos torpes, impacientes, el sonido de hombres que no habían venido a rezar. Se oyó el ruido metálico de herramientas al chocar entre sí, un sonido que le heló la sangre a Carmen. Palancas, bidones. Podía casi oler el hedor de la gasolina en su imaginación. Morales fue claro. Dijo una de las voces, ahora más cerca, justo encima de la trampilla del sótano. La voz era rasposa, como de alguien que fuma demasiado. Quiere cualquier papel, cualquier libro viejo que haya. Y después, lo quemamos todo. Dijo que los accidentes ocurren. El eco de la amenaza de Morales, ahora repetida por la voz de su matón, fue como un golpe físico. ¿Y la mujer y los críos?, preguntó otra voz, más joven, con un atisbo de nerviosismo. La respuesta del primer hombre fue brutalmente simple. Dijo que los edificios viejos son peligrosos. Si están dentro cuando ocurra el accidente, es su problema. No hubo más discusión. Un segundo después, un golpe ensordecedor sacudió la puerta de madera del sótano. Fue el sonido de una palanca de metal impactando contra la madera vieja. La puerta se estremeció en su marco. Carmen ahogó un grito, tapándose la boca con la mano. Leo soltó un gemido de terror. Otro golpe, más fuerte esta vez, y el sonido de la madera astillándose. Estaban rompiendo la única entrada, la única salida que conocían hasta hace unas horas. El pánico amenazó con paralizarla, con hacerla gritar, con hacerla suplicar, pero la voz de Benjamín resonó en su mente. Cuando empiecen a forzar la puerta, será tu señal. La señal había llegado. La violencia de los golpes de arriba fue su llamada a la acción. Se acabó la espera. Se acabó el miedo pasivo. Era el momento de correr, el momento de confiar en el plan del anciano y en sus propias piernas. La supervivencia de sus hijos dependía de los próximos 60 segundos. Ahora, susurró Carmen con una urgencia feroz. Se movió con una velocidad que no sabía que poseía. Cogió a Sofía, que se había despertado por el ruido y lloriqueaba, y se la echó sobre la cadera. «Leo, coge la caja. Vamos». Mientras los golpes contra la puerta se intensificaban, convirtiéndose en un ritmo frenético y destructivo, se arrastraron hacia la pared del fondo, hacia el pequeño agujero negro que era su única esperanza. El aire fresco del exterior era una promesa. Leo, con el rostro bañado en lágrimas silenciosas, pero con una determinación feroz, agarró el bulto que contenía las joyas y el libro. Carmen fue la primera en meterse en el conducto. Era increíblemente estrecho. Las paredes de tierra y piedra arañaban su ropa y su piel. El olor a tierra húmeda y a raíces era abrumador, el olor de una tumba, pero también el de la vida. Se arrastró hacia adelante, empujando con los pies, el cuerpo de Sofía presionado contra ella. Detrás de ella, oía el jadeo de Leo al entrar en el túnel. La oscuridad dentro del conducto era absoluta, total. Era como estar ciego. Carmen solo podía avanzar a tientas, con las manos extendidas, sintiendo las paredes frías y húmedas. Sofía lloraba en silencio contra su hombro, sus pequeñas manos aferradas a su cuello.
Ya casi estamos, mi amor, ya casi estamos, le susurraba Carmen, sus propias palabras, un mantra para no dejarse vencer por el pánico. Detrás de ellos oyó un estruendo terrible, el sonido de la puerta del sótano cediendo por fin, seguido de los gritos guturales de los hombres al entrar. «No hay nadie. Busca los papeles». Los sonidos llegaban amortiguados, distantes, como si vinieran de otro mundo. Sabía que no tardarían en encontrar la abertura. Tenía que darse prisa. El túnel parecía interminable, un gusano de tierra que se los había tragado. Por un momento aterrador, pensó que se habían equivocado de camino, que morirían asfixiados en aquella madriguera. Pero entonces vio algo, una mancha de un gris pálido al final del túnel, la salida. Emergieron del conducto como si nacieran de la tierra, tropezando y cayendo entre los arbustos espinosos en la linde del bosque. Estaban cubiertos de tierra y telarañas, jadeando, temblando, pero vivos, libres. El aire frío de la noche nunca le había parecido tan dulce, tan puro. Detrás de ellos, la iglesia de San Miguel se alzaba como un gigante oscuro contra el cielo nublado. Un resplandor anaranjado y antinatural comenzó a parpadear en una de las ventanas tapiadas del nivel inferior. El olor a gasolina y a humo empezó a llegarles en ráfagas llevado por el viento. Estaban quemando la iglesia, estaban quemando su prisión y su santuario, borrando el escenario del crimen. Sin mirar atrás, Carmen agarró la mano de Leo con fuerza. «¡Corre!», gritó su voz un graznido ronco. Y corrieron a través del bosque oscuro, tropezando con raíces, arañados por las ramas, con los pulmones ardiendo por el esfuerzo y el aire helado. La única guía era una luz amarilla y solitaria que brillaba a lo lejos, una pequeña estrella en la oscuridad. El taller del sastre, su único refugio. La carrera a través del bosque fue un borrón de pánico y dolor. Los pies de Carmen se hundían en el barro y las hojas mojadas. Las ramas le arañaban la cara y los brazos, pero no sentía nada. Su único foco era la luz parpadeante de la casa de Benjamín, un faro en la noche más oscura de su vida. Leo corría a su lado, tan valiente y silencioso, aferrando la caja con una determinación que le partía el corazón. Sofía, en sus brazos, había dejado de llorar y se aferraba a ella, su pequeño cuerpo temblando. El resplandor anaranjado detrás de ellos crecía, pintando el cielo de un color enfermizo. El rugido del fuego comenzaba a oírse, un bramido hambriento que consumía la madera vieja y la piedra sagrada. Estaban borrando la historia, pensó Carmen con una punzada de rabia. Pero no la borrarían toda. La historia estaba ahora en sus manos, en el libro que Leo apretaba contra su pecho. La historia había escapado del fuego, había sobrevivido, y ahora iba a ser contada. Llegaron al borde del bosque y cruzaron el claro que llevaba a la casa de Benjamín. Estaban a salvo. A unos metros de la puerta del porche, Carmen tropezó, sus piernas agotadas cediendo por fin. Cayó de rodillas en la hierba húmeda, abrazando a sus hijos con una fuerza convulsiva. Estaban fuera, estaban vivos. La puerta del taller se abrió de golpe, y la figura encorvada de Benjamín apareció en el umbral, recortada contra la luz cálida del interior. «¡Estáis aquí! ¡Gracias a Dios! ¡Estáis aquí!», exclamó, su voz temblando de alivio. Corrió hacia ellos, su fragilidad olvidada, y los ayudó a levantarse, conduciéndolos hacia el interior, hacia el calor, hacia la seguridad. Mientras cruzaban el umbral, Carmen echó una última mirada por encima del hombro. La iglesia de San Miguel ya no era una silueta, era una antorcha gigantesca que ardía contra la noche, lanzando chispas y humo hacia el cielo, el fuego purificador de los culpables. Pero ellos habían escapado de las llamas, llevando consigo la verdad. Dentro del pequeño taller, el calor del fogón de leña los envolvió como un abrazo. Olía a madera quemada, a café caliente y a la extraña y reconfortante mezcla de telas y tiza. Benjamín los sentó cerca del fuego, envolviendo a los niños en mantas gruesas y cálidas. Sofía, a pesar del calor, seguía temblando, sus ojos muy abiertos y febriles. Leo, una vez que la adrenalina lo abandonó, se derrumbó en un sollozo silencioso, dejando caer la caja al suelo. Carmen lo abrazó,
meciéndolo suavemente, susurrándole que todo había pasado, que estaban a salvo. Pero ella sabía que no era del todo cierto. Habían ganado una batalla, pero la guerra acababa de empezar. Habían escapado del fuego, pero el monstruo seguía ahí fuera, más peligroso que nunca, creyendo que había eliminado a los testigos y destruido las pruebas. La pequeña y humilde casa de un sastre anciano se había convertido en el último bastión de la justicia, la última trinchera en una guerra que había comenzado hacía 80 años. Benjamín no perdió el tiempo. Mientras Carmen consolaba a sus hijos, él ya estaba en acción. Se acercó a un viejo teléfono negro de disco que estaba sobre una mesita. Sus dedos, aunque temblorosos, marcaron un número con una precisión practicada y familiar. Carmen lo observó, el corazón aún desbocado. El sonido del disco al girar era extrañamente reconfortante, un sonido de un tiempo pasado, un tiempo en el que las promesas todavía importaban. El anciano se llevó el auricular a la oreja. Esperó. Carmen contuvo la respiración. ¿A quién estaba llamando en mitad de la noche? ¿Quién podía ayudarlos contra un hombre tan poderoso como Morales? Sí, soy yo, Benjamín Benavides, dijo al teléfono. Su voz, ahora despojada de todo temblor, era dura y clara como el acero. Ha ocurrido. Lo que hemos esperado durante años. Lo tengo. Tengo el libro de registro del padre Guillermo. Y tengo testigos. Acaban de intentar asesinarlos. Hubo una pausa. Y luego Benjamín dijo las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. Llame al abogado. Llame a la UCO. Es la hora. La voz de Benjamín al teléfono era un ancla de hierro en la tormenta de la noche. Firme, precisa, sin el menor atisbo de duda. Abogado, soy Benjamín Benavides. Ha ocurrido. Lo tenemos. El libro de registro del padre Guillermo. Carmen escuchaba desde el rincón más alejado, abrazando a sus hijos, sintiendo el calor del fuego en su espalda y el hielo de un terror paralizante en su corazón. El crepitar de la leña y el tic-tac monótono de un viejo reloj de pared eran los únicos sonidos que rompían una tensión casi sólida. Al otro lado de la línea, una voz grave y urgente respondió, prometiendo acción inmediata, movilizando contactos que habían estado esperando durante décadas por esa precisa llamada. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, un nombre que Benjamín le había susurrado con reverencia, se había puesto en marcha. La justicia, un concepto abstracto y lejano hacía solo unas horas, se estaba convirtiendo en una fuerza tangible, una maquinaria pesada que comenzaba a girar en la oscuridad, llamando a la unidad central operativa. El destino ya no estaba solo en sus manos, sino en la promesa susurrada a través de un cable telefónico en mitad de la noche. La noche que siguió fue la más larga de sus vidas. El resplandor anaranjado del incendio de la iglesia de San Miguel pintaba el cielo, una pira funeraria visible desde la pequeña ventana del taller. El olor a humo acre se mezclaba con el aroma a café fuerte que Benjamín preparó. Carmen no durmió. Se quedó sentada junto al fuego, con Sofía durmiendo por fin un sueño tranquilo y sin tos en su regazo, cubierta con una manta de lana áspera, pero increíblemente cálida. Leo se había quedado dormido a sus pies, agotado, con la cara todavía manchada de tierra y lágrimas secas. Carmen sostenía el pesado libro sobre sus rodillas, su superficie de cuero, un testimonio tangible de todo lo que habían vivido. Escuchaba el viento aullar fuera, un sonido que antes le provocaba pavor y que ahora parecía un lamento por la iglesia caída. Cada crujido de la casa, cada sombra moviéndose con el parpadeo del fuego, la hacía sobresaltarse. Habían escapado de la trampa, pero el monstruo seguía suelto. La pequeña casa del sastre era un arca flotando en un océano de peligro, esperando el amanecer. El amanecer llegó no con el sol, sino con el sonido de motores. No era el rugido arrogante del coche de Morales, ni el traqueteo de una furgoneta de trabajo. Era el zumbido silencioso y profesional de varios vehículos oscuros, sin distintivos, que se detenían en el camino de tierra. De ellos descendieron figuras silenciosas, hombres y mujeres vestidos de civil, que se movían con una eficiencia tranquila y decidida. Un golpe suave pero firme en la puerta hizo que el corazón de Carmen diera un vuelco. No era el golpe violento de los matones, sino el toque de la autoridad legítima. Benjamín,
con una calma que parecía forjada durante 80 años, fue a abrir. En el umbral se recortaron las siluetas de varios agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Una mujer de unos 40 años, con una mirada penetrante que no se perdía ningún detalle, se adelantó. «Señor Benavides», dijo con voz tranquila, «soy la inspectora Garrido. El abogado nos ha puesto al corriente. ¿Podemos pasar?» La caballería no había llegado con trompetas, sino con el silencio de la justicia. El pequeño taller se convirtió en una sala de guerra y un confesionario. La inspectora Garrido y su equipo escucharon con una atención inquebrantable mientras el abogado de la asociación, un hombre de aspecto serio y apasionado, tomaba notas. Carmen contó su historia, su voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza a medida que recordaba la amenaza de Morales, el miedo por sus hijos, el fuego. Luego, Benjamín tomó la palabra. Con el libro abierto sobre la mesa de trabajo del sastre, señaló el nombre de su familia, el símbolo de su padre. Su testimonio no era el de una víctima, sino el de un guardián de la historia, conectando el crimen de 1939 con el intento de asesinato de la noche anterior. Las joyas, desparramadas sobre un paño de terciopelo, brillaban bajo la luz de una lámpara, y los pequeños lingotes de oro yacían pesados y silenciosos, mudos testigos de la codicia. La inspectora Garrido trazó con su dedo la última entrada garabateada por el padre Guillermo. «Es suficiente», dijo finalmente, su voz cortante. «Tenemos más que suficiente». La redada en la mansión de Morales se ejecutó con la precisión de un bisturí al amanecer. Mientras el sol comenzaba a teñir de rosa las nubes, varios equipos de la UCO irrumpieron silenciosamente en la opulenta propiedad. No hubo sirenas, solo el sonido de botas tácticas sobre el mármol pulido y la orden seca y contundente. «Guardia Civil, nadie se mueva». Morales fue sorprendido en su dormitorio, un santuario de seda y maderas nobles. Su rostro, acostumbrado a la obediencia y al respeto temeroso, pasó de la confusión a la incredulidad y de ahí a una rabia fría y aristocrática. «¿Saben ustedes quién soy?», siseó, mientras dos agentes lo flanqueaban. La inspectora Garrido apareció en el umbral, mostrándole la orden de arresto por asesinato, crimen organizado e intento de homicidio, entre otros cargos. El clic metálico de las esposas al cerrarse sobre sus muñecas fue un sonido brutalmente satisfactorio, un eco tardío de la justicia que resonaba 80 años después. El imperio construido sobre cenizas y sangre comenzaba a derrumbarse. La noticia explotó como una bomba en el tranquilo pueblo. La detención del intocable señor Morales, el patriarca de la construcción, el filántropo de rostro adusto, era la única conversación en cafés, mercados y plazas. Los periódicos y los noticieros televisivos nacionales se hicieron eco del escándalo. El imperio de constructora Morales, fundado sobre un asesinato y el robo de una fortuna de guerra. Carmen, Leo y Sofía fueron trasladados a un lugar seguro, un piso franco anónimo en una ciudad lejana, protegidos de la tormenta mediática y de cualquier posible represalia. Desde allí, en una habitación limpia y anónima, Carmen vio en la televisión el rostro de Morales siendo conducido a los juzgados. La arrogancia había desaparecido de sus ojos azules, reemplazada por un odio impotente. Un peso que ni siquiera sabía que llevaba sobre los hombros, el peso de la invisibilidad y la impotencia, se desvaneció. Sintió que sus pulmones se llenaban de aire por primera vez en años, un aire limpio y libre. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas, no de tristeza, sino de una liberación abrumadora. Semanas después, el abogado de la asociación la citó en una moderna oficina de cristal y acero. El aire olía a papel caro y a éxito. Benjamín estaba a su lado, erguido y digno en un traje que él mismo se había cosido para la ocasión. El abogado les explicó la situación con una calma profesional. El patrimonio recuperado, entre las joyas, el oro encontrado y las cuentas y propiedades rastreadas a partir del crimen original, ascendía a una cifra astronómica. Los descendientes de las familias del Pacto de San Miguel, localizados gracias a la investigación de la asociación y los datos del libro, serían compensados. Y luego, el abogado miró a Carmen. «Señora», dijo,
según la ley de patrimonio histórico, como descubridora de bienes robados de esta magnitud, y habiendo arriesgado su vida para protegerlos, usted tiene derecho a una recompensa legal como halladora, un porcentaje sustancial. Le deslizó un documento sobre la mesa de caoba. Carmen miró la cifra. Eran tantos ceros que su mente no podía procesarlos. Una recompensa multimillonaria. El sonido de su propia respiración se ahogó. La primera noche en su nueva casa fue un milagro sensorial. No había olor a moho, sino a pintura fresca y a la madera de pino de los suelos recién pulidos. No había oscuridad, sino una luz suave que entraba por ventanales inmensos que daban a un jardín verde y frondoso. No había frío húmedo, sino un calor constante que emanaba del suelo radiante. Carmen caminó descalza por las habitaciones, sintiendo la suavidad de las alfombras bajo sus pies. Subió la escalera, no una de piedra resbaladiza que descendía al infierno, sino una de madera clara que ascendía hacia las habitaciones de sus hijos. Entró en el cuarto de Sofía. La niña dormía profundamente en una cama grande y mullida, cubierta por un edredón de plumas. Su respiración era suave, profunda y completamente silenciosa. Se había acabado la tos. En la habitación de al lado, Leo leía un libro bajo la luz de una lámpara. Su rostro ya no era el de un hombrecito preocupado, sino el de un niño curioso y feliz. La miseria del sótano era un fantasma de otra vida, de una mujer que ya no era ella. En la cocina, el corazón de la casa, el aire estaba impregnado del aroma de un estofado de ternera que llevaba horas cocinándose a fuego lento y del perfume celestial de un pan recién horneado. La escena era la antítesis de su pasado reciente. En lugar de contar monedas sobre una mesa rota, cortaba verduras frescas sobre una encimera de mármol. En lugar de sentir el dolor del hambre, sentía la anticipación de una comida abundante. Puso la mesa con platos de cerámica y cubiertos que pesaban en la mano. «¡A cenar!», llamó, y su voz resonó clara y feliz por toda la casa. Sus hijos llegaron corriendo, sus risas el sonido más hermoso que había oído jamás. Mientras les servía generosas porciones en sus platos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero esta vez no eran de miedo ni de desesperación. Eran lágrimas de una gratitud tan inmensa y profunda que dolía. Sostuvo el cucharón caliente, sintiendo su peso sólido y real en su mano, y supo, con una certeza absoluta, que por fin, después de tanto tiempo, estaba en casa. Sentada en un cómodo sillón junto a la chimenea crepitante, Carmen observaba las llamas danzar. Sobre una mesita auxiliar reposaba el libro de registro del padre Guillermo, ahora cuidadosamente restaurado y protegido en una caja de cristal, no como una prueba, sino como una reliquia sagrada. Había cumplido su promesa. Con una parte de su recompensa, había creado una fundación con el nombre del valiente sacerdote, dedicada a ayudar a familias que, como la suya, caían por las grietas del sistema. Su viaje, desde la oscuridad más profunda del sótano hasta la cálida luz de aquella sala de estar, había sido un calvario, pero la había transformado. Ya no era una víctima del destino, sino la arquitecta de su futuro y el de muchos otros. La historia de Carmen nos enseña que incluso en la oscuridad más absoluta, una sola chispa de valentía puede prender fuego a la injusticia. Si te conmovió su viaje de la desesperación a la redención, suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias que demuestran la increíble fuerza del espíritu humano.